Bendiga, hermanos. Amén, amén. Esta noche vamos a seguir estudiando sobre la oración. Si me acompaña a Mateo 6, vamos a leer el versículo 6 para empezar. Amén. Mateo 6, versículo 6. Vamos a usar la traducción de la Biblia de las Américas. Amén, hermanos. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Oramos, hermanos. Padre que estás en gloria, Señor, te pedimos que seas tú enseñándonos cómo orarte, Señor, cómo pedirte. Y que sea tu Espíritu Santo guiándonos para que lo hagamos de la manera que te agrada, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Bueno, en esta tarde-noche vamos a estudiar un punto aquí, en este versículo. ¿Qué es orar al Padre? Amén. ¿Quiénes le oran al Padre? Los hijos. El que no es hijo no ora al Padre. El que no es hijo puede orar, pero ¿a quién le ora? Amén. Para leer un poquito y entender sobre el contexto, vámonos al versículo 5 allí mismo en Mateo. Dice: y cuando oréis no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Orar a Dios no necesariamente implica que le están orando a nuestro Dios. Aquí vemos como dice de que los hipócritas les gusta ponerse en pie y orar en las esquinas para ser vistos. Muchas personas oran y hacen muchas veces oraciones largas, oraciones llamativas, oraciones de, qué sé yo, intercesión, de poder, de fuego, como usted le quiera llamar, pero no le están orando a nuestro Dios. Amén. Vamos a Marcos 10, 18 para entender un poquito más de que se pueden hacer oraciones, pero ¿a qué Dios le estás orando? Y aunque estés orando al Dios nuestro, posiblemente no lo estás haciendo. Marcos 10. Vamos a leer únicamente en el 18, 10, 18. Hemos oído la historia del joven rico, ¿verdad? El que le dice qué debo de hacer para heredar la vida eterna. Entonces Jesús le dice, pues déjalo todo y sígueme, ¿verdad? Pero nos vamos a concentrar en esta parte donde dice en el 18, y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Es decir, que el único bueno es Dios. ¿Cuál Dios? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí que debemos de concluir que Él es el único que puede dar bendiciones. Amén. Amén. Solamente el Padre de nuestro Señor Jesucristo puede dar bendiciones porque Él es el único bueno. ¿Qué es una bendición, hermanos? A veces la gente ha confundido qué es la bendición con riquezas, prosperidad, bienestar, salud. Y se han olvidado de que la bendición, sobre todo, la bendición de Dios o
la única bendición, porque las demás no son bendiciones. Porque ¿quién es el único bueno? Dios. ¿Y qué es una bendición? Dar algo bueno. ¿Cuál es la bendición que ha dado Dios? ¿Cuál es nuestra bendición? Amén. Vamos a Juan 17. Perdón, hermanos, Juan 13 primero. Juan 13, 16. Creo que ya los confundí, hermanos. Es Juan 3, 16. Es que estoy leyendo una Biblia bilingüe y se me confunden. Juan 3, 16. Para los hermanos que no han escuchado este versículo, es interesante entender el contexto, así que también lo vamos a platicar un poquito. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo le hago para heredar la vida eterna? Pues cree en el Señor Jesús. Amén. Entonces, el joven rico tenía todo. Tenía todas las riquezas y estaba bendecido. No. Era bueno. Hacía obras de caridad. Se comportaba bien. ¿Estaba bendecido? No. ¿Por qué no? Porque no tenía el regalo, la bendición de Dios para la humanidad. El Hijo. Amén. Amén. Entonces vamos a Juan 1:12, un poquito más atrás. Juan 1:12 dice: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Amén. Tener la vida eterna y entonces llegar a ser hijo. Amén. Entonces, ¿a quién bendice Dios? A sus hijos. Dios no bendice a los que no son sus hijos. Amén. Vamos a regresar a Mateo 6. Ahorita que ya hablamos un poquito de contexto, vamos a entender un poquito más sobre donde iniciamos. Mateo 6. Ahí donde nos quedamos, ya no vamos a leer sobre los hipócritas, creo que eso ya lo tenemos claro. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Si ya eres hijo, Él sabe lo que necesitas. Él sabe cuáles son tus necesidades. Entonces nos vamos a ir ahí al 25, en el mismo capítulo 6. Pero os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? En el 26 dice: mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Amén. A veces hay una pequeña confusión sobre todos somos hijos de Dios, y no es así. Únicamente los que han recibido al Señor Jesús pueden llegar a ser hijos de Dios. El resto de la humanidad son creación, son criaturas, son como las aves. Amén. Son como los animales. En el 31, nos vamos a saltar hasta el 31. Versículo 31, ahí en el capítulo 6. Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos?
Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si todavía tienes mente de ¿qué? De gentil. ¿Mente de qué? De no hijo. Te vas a preocupar por esas cosas primero. Te vas a preocupar en decirle al Señor, Señor, dame esto, Señor, dame esto. Gimme, gimme, gimme. Amén. Pero el propósito de Dios es que primero hagamos ¿qué? Buscar el reino y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿En qué error caemos a veces, hermanos? En que a veces oramos por los gentiles o por los que no están convertidos para que el Señor les dé cosas, estas cosas. ¿Y se las va a dar el Señor? Tal vez no. Y si se las da es porque es voluntad de Él. Pero ¿y si no se las da? Luego esas personas que no son cristianas piensan que nuestro Dios nada más es para eso. Y luego muchos de ellos vienen a los caminos del Señor, aceptan al Señor Jesús y siguen teniendo mentalidad de gentiles, de dame, dame, dame. Amén, hermanos. Entonces, la bendición de Dios no son las cosas materiales. Y el único que puede dar bendición es Dios. ¿Y cuál es la bendición de Dios? El Hijo. Esa es la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque ya nos ha bendecido. Una vez que tenemos al Señor Jesús, ya lo tenemos todo. Es así de fácil. Si no tienes al Señor Jesús, no eres hijo, no vas a ser bendecido. Puedes tener cosas materiales como el joven rico, que tenía todo. Puedes hacer cosas buenas, pero no estás bendecido. Porque el único que bendice es Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la gente que no está convertida? ¿Qué tenemos que hacer con nuestros amigos, nuestros familiares que todavía no tienen al Señor Jesús? Tenemos que orarle al Padre para decirle, Señor, ayúdalos en esto, ayúdalos en lo otro. No lo sé. A veces sí, a veces no. Dependerá de lo que el Señor pone en nuestro corazón. Pero no tiene que ser una obligación o una regla de que el Señor le va a cumplir o va a hacer un milagro a los que no están convertidos. Si leemos la Biblia, la mayoría de milagros que se hacían era para conversión, para que alguien se convirtiera, son señales para convertir a los incrédulos. Pero este es otro tema. Muchas de las personas a las que el Señor les hace milagros, a lo mejor no son salvos, a lo mejor no van a heredar la vida eterna. Nada más les hicieron el milagro y no van a ser salvos. Pero ese es otro tema, hermanos. Vamos a Juan 17, hermanos, ya para terminar. Juan 17. Juan 17. ¿Cuál tiene que ser nuestra oración para los gentiles, para los que no están convertidos? Pienso que una de las formas o la mejor forma de orar por ellos es como lo hizo el Señor Jesús. 17:1-6 dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú,
Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. El 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Y nos vamos a enfocar en el 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Y qué? Y que sepan que tú y yo estamos unidos y que guarden tu palabra. Esa es nuestra oración intercesora, por los no creyentes. A veces nos podemos a pedir cosas por gente que no es creyente, pero no tiene el Señor Jesús. A veces algunos hermanos dicen, tratamos de ser más buenos que Dios. Dios bendice ¿a quién? A los hijos. Amén, hermanos. Amén. Entonces, nada más para cerrar, el tema es que el único que da las bendiciones es Dios. Puedes tener riquezas, puedes tener conocimiento, puede irte bien en la vida, puedes tener muchos logros, pero si no tienes a Cristo, esas cosas no son bendiciones. Muchas veces son hasta estorbos.